Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal. En este video les vamos a explicar un poco brevemente de lo que es la arquitectura de la base de datos. Comenzamos. Muy bien, empezaremos hablando de la estructura de esta base de datos, cómo se compone. Está hecho de 4 etapas, en la cual cada etapa es consecutiva de la otra. La primera etapa es la etapa básica, la etapa de los usuarios, en donde se derivan varios usuarios, en este caso son 4 usuarios. El primer usuario es el usuario normal, aquel cual sería el cliente al cual le vamos a ofrecer el producto, en este caso el programa o la interfaz en el cual él interactúe y pueda desarrollar algún procedimiento o alguna función de este programa. Después siguen los programadores, en este caso todos los que hacen la estructura y el desarrollo del programa, como la interfaz y algunas otras cosas o funcionalidades del mismo programa. Como comentaba, siguen los usuarios siguen los usuarios sofisticados, en este caso son los analistas, los que se dedican a ver la información de la base de datos o de dónde se van a obtener esos datos. Pues siguen los administradores, en este caso ya son los otros usuarios que permiten la interacción de esa misma información y cómo van a controlar esa información. Ya esa sería la etapa de los usuarios. Algo importante que cabe recalcar de los usuarios es que el usuario normal no tiene ningún contacto con la programación y la interfaz que hacen los desarrolladores. Él nomás sería, como lo dice, hacer el uso de la funcionalidad a la cual va hecha esa aplicación. Posteriormente viene la gestión de compilación, es donde por decir ya el usuario tiene la interfaz, la usa normalmente como está predestinada y tiene una función específica que va a un compilador. Ese compilador checa que no tenga el error y lo manda a algunos procesos que comúnmente no están implícitos en el programa, pero al usar alguna función del programa, un botón o una caja de texto, se aplica ese lenguaje o ese programa o ese código que no viene implícito dentro del programa como tal, o como uno como programador no desarrolla. Pasa al código objeto, de ese código objeto pasa al análisis de consulta de la base de datos, ya para que esté todo de acuerdo en lo que está pidiendo el usuario y que esté todo bien compilado para que posteriormente pueda jalar los datos que está requiriendo el usuario. Como comentaba, el lenguaje de modificación de datos es aquel ya que el analista ya tiene estructurada la base de datos y tiene el manejo completo de esta información, o sea, que manda a llamar los datos que vienen requeridos, los pasa por la parte del programa y hace la comparación en un compilador del lenguaje de modificación de datos, pasa a algún evento o a algún proceso que tenga que compilar y posteriormente, si está todo correcto, pasa a la consulta de la base de datos. Como el último usuario, que es el administrador, él va a tener que el sistema de gestión de base de datos que estamos manejando tenga concordancia con la base de datos, con lo que hizo el analista, y que todas estas herramientas que se están usando se puedan asociar y por fin ya poder hacer la consulta del lenguaje de modificación de base de datos. Bien, en este caso yo les voy a explicar dentro de la arquitectura de la base de datos lo que viene siendo el gestor de almacenamiento. En el gestor de almacenamiento vamos a encontrarnos con 4 campos. Uno de estos campos va a ser el gestor de transacciones. Este se va a encargar de llevar a cabo la ruta, valga la redundancia, como su nombre lo dice, la transacción, el movimiento que se va a realizar dentro de la base de datos para que haga la búsqueda de los archivos. El siguiente campo que se encuentra dentro de este gestor de almacenamiento es el gestor de autorización e integridad. Su función es que va a regular que toda la información que se encuentre dentro de la base de datos esté correctamente escrita y no tenga ningún error. Otro campo que se encuentra dentro de este gestor de almacenamientos es el gestor de archivos. La función que va a tener dentro de la base de datos es que va a ser la que se va a encargar de buscar todos los archivos y que todos los archivos también se encuentren adecuadamente. Por último, dentro de este gestor de almacenamiento se encuentra el gestor de almacenamiento de memoria interna. En sí, la función que se basa este gestor
es que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la primera búsqueda en una base de datos, va a tardar en encontrar esos datos porque apenas va a crear la ruta de donde se encuentran los datos. El gestor de almacenamiento o el gestor de almacenamiento de archivos lo que va a generar es que una vez que se encuentre esa información, va a quedar guardada la ruta y para la siguiente vez que se vuelva a buscar esa información la va a encontrar más rápido. Por último, como dentro de esta arquitectura de base de datos se encuentra lo que viene siendo ya como tal la base de datos, que se va a denominar almacenamiento en disco. Esta va a contener dentro lo que es un índice, que bien como su nombre lo dice, el índice va a tener todas las pautas o las cláusulas o los puntos que va a tener dentro de esta base de datos. Otro campo que está ya por último es el campo de datos. Este bien va a almacenar toda la información que va a tener dentro de la base de datos como tal. Pues bien, estos fueron lo que fue la arquitectura de la base de datos. Fue una explicación breve, pero esperamos que les haya quedado claro. No olviden darle like, compartan y suscríbanse y nos vemos para la próxima.